los Romanos, hermanos, capítulo 12, del verso 3 al verso 8. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, del verso 3 al 8. Dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Bueno, oremos, hermanos, oremos juntos, amén. Todos oremos. Padre Santo, estamos aquí, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, y una vez más nos has dado la oportunidad de poder, Señor, hablar tu palabra, Señor, rogándote, Padre Santo, que me ayudes, que me guíes, porque reconozco, Señor, mis limitaciones, que somos seres falibles y necesitamos de ti, Señor. Te ruego que me ayudes y que podamos salir edificados, enseñados, exhortados, consolados. Sabemos, Señor, que tú has escuchado todos nuestros ruegos, y ahí donde cada uno de nosotros, Señor, somos llamados a confiar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Puede tomar su asiento. Bueno, hermanos, entramos en el tema número 26 de esta serie expositiva, que vamos texto por texto. No es fácil, ¿verdad?, enseñar de una manera expositiva, pero de repente hacemos unas pausas, ¿verdad?, para que no se haga muy tedioso. Pero bueno, siempre es un reto, hermanos, que no sé si usted ha leído toda la Biblia de pasta a pasta, que es un llamado de todos nosotros a leer toda la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos tratando de ir libro por libro, amén. Este es el tema número 26, como título, un llamado a servir. La semana pasada, hermano, que fue el tema 25, comenzamos en el capítulo 12, no sé si cuántos recuerdan, comenzamos en el capítulo 12, que como título le pusimos, como dice arriba en su Biblia, así dice, deberes cristianos, así dice, ¿verdad?, arriba en su Biblia, deberes cristianos. En este capítulo comenzamos a ver el tema de la práctica, donde por fin, hermano, terminamos la parte teológica, la parte donde Pablo aborda el tema de la salvación por la gracia de Dios. El apóstol Pablo, hermano, ha dado una tesis tremenda acerca de la justificación en 11 capítulos. Ha hablado de la necesidad del Evangelio en la vida de nosotros, y ha puesto claramente que en cuanto al tema de la salvación, hermano, no es del que corre, ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Eso lo ha puesto de alguna manera enfática en estos 11 capítulos que hemos abordado. Después de abordar estos 11 capítulos de este libro de los Romanos, donde vemos, no sé si usted lo notó, hermano, pero vemos a un Dios dador. En estos 11 capítulos que ya abordamos, vemos a un Dios dador. Ahora el llamado, hermano, que nos hace el apóstol es a darnos nosotros a Él a partir del capítulo 12, porque si usted hemos leído texto por texto y vemos cómo en 11 capítulos el Señor está dando de su gracia. Sin embargo, ya, hermanos, en este capítulo 12 en adelante, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 16, hermanos, ahora el llamado que nos hace a nosotros, el apóstol Pablo, es ahora nosotros a darnos a Él.
Ese es el llamado que nos hace a darnos a Él. Y en lo personal, el título de arriba, hermano, que tiene su Biblia como deberes cristianos, para mi forma de ver es muy acertado, porque ahora es un deber de nosotros, que hermanos, ahora a darnos a Él. ¿Por qué? Repito, porque Pablo ha venido hablando en 11 capítulos el tema de la gracia de Dios, no solo para los gentiles, sino para Israel. Pablo ha venido abordando muy detalladamente el tema de la justificación a los gentiles, pero también ha abordado el tema de Israel, que son los últimos 3 temas que vimos. Ha hablado sobre el pasado de Israel, sobre el presente de Israel y sobre el futuro de Israel, hablando de ese endurecimiento temporal que ha acontecido en Israel. Eso ya lo vimos. Es decir, ahora cuando el apóstol Pablo les habla a los gentiles convertidos por la gracia de Dios sobre el endurecimiento de Israel hacia Cristo, hacia el Mesías, Pablo les hace una exhortación a los gentiles a que no se jacten y caigan en antisemitismo. Ese es el llamado que él está haciendo, a que no se jacten. Es decir, Pablo les dice que no por el hecho de que Israel está en un tiempo de espera y en este momento Dios tiene una relación con la iglesia, no por eso Dios ha rechazado a Israel. No, es lo que él ha venido explicando. Pablo no quiere que los gentiles se jacten, y es por eso que ya vimos una alegoría cuando habla del olivo natural y del olivo silvestre, que espero que haya quedado claro ese tema que vimos. Él les dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Fíjese lo que dice él. Es decir, todo esto Pablo se lo dice a los gentiles convertidos con un solo propósito, es no se jacten. No se jacten. Y el problema del hombre, hermano, es que muchas veces el hombre llega a jactarse. El hombre, por naturaleza, hay un ego, ¿verdad?, con el que todos de repente estamos luchando, ¿verdad, hermano? ¿Cierto o no? De repente por ahí hay un ego, dice Charles Spurgeon, que todos tenemos por lo menos 1 gramo de ego por ahí, entonces es necesario examinarnos, amén. Ahora, más adelante, del verso 25 hasta el verso 36 del capítulo 11, el apóstol Pablo les habla sobre la restauración de Israel y le deja claro la condición de Israel, que esta condición de Israel que está en este tiempo es nada más temporal, es temporal. Pablo le deja saber que cuando venga el libertador de Sión, entonces creerán y el Señor quitará sus pecados, hablando, hermano, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez que Pablo ha explicado todo esto, hermano, en el capítulo 12, que ya la parte de la práctica, siguiendo el contexto de lo que ha venido hablando, una vez que el apóstol le deja saber que en vez de que los gentiles se jacten, porque parece ser que eso estaba pasando, quizá ahorita ya no pasa, pero en ese tiempo, en el momento que él escribe, parece ser que estaba pasando, y sabemos que hay mucho antisemitismo también. Entonces, una vez que el apóstol Pablo le deja saber que en vez de que los gentiles que han sido redimidos caigan en jactancia, les habla a que tenemos un deber nosotros, y como dice su título de arriba, ¿verdad, hermanos? Deberes cristianos. Y una de las primeras cosas que les habla como un deber de nosotros ahora, de cómo vamos a corresponder a lo que el Señor ha hecho, pues es precisamente la humildad. Porque empieza a hablar un poco aquí de la humildad de él. Lo contrario de la jactancia, pues es precisamente eso, ¿verdad? Es la humildad. Es decir, dentro de estos deberes cristianos, el apóstol Pablo les exhorta en estos 3 primeros versículos que vimos la semana pasada, les exhorta 3 cosas. Número 1, a que en base a las misericordias de Dios mencionadas en 11 capítulos, ahora nosotros, dice Pablo, ahora nosotros dediquémonos al Señor. Ese es el llamado que nos está haciendo. Ya nos salvó el Señor por su gracia, ya nos dio de su misericordia. Estábamos muertos en delitos y pecados, no había forma de que nosotros pudiéramos obtener esa salvación. Ahora, una vez que Él nos ha dado de su gracia, ahora ¿qué nos corresponde a nosotros? Ahora, hermanos, ahora el llamado es, ahora dedícate al Señor, dediquémonos al Señor. Ese es el llamado que está haciendo. Ahora nosotros tengamos una vida entregada al Señor.
Es decir, Pablo le deja saber, hermano, que ahora el gozo de los cristianos, porque tiene que ser un gozo ese, tiene que ser un gozo. Le deja saber que ahora el gozo de los cristianos debe de ser darnos a Dios, dedicarnos a Dios, servir al Señor, buscar al Señor, entregarnos al Señor. Y ese tiene que ser un gozo, no una carga, hermano. Porque servir a Dios es un privilegio, no carga. ¿Por qué? Porque el Padre, hermano, ya nos dio a nosotros más que suficiente al darnos su Hijo. Fíjate lo que nos dio su Hijo. Entonces, con esto entendemos que en esta parte de la práctica que abarca desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, entendemos que el Señor, hermano, nos llama a nosotros, nos llama a dar. ¿Pero dar qué? Dar una conducta cristiana digna de la fe que profesamos. Ese es el llamado que está haciendo. Dar una conducta cristiana digna de la fe que profesamos. Número 2, en estos 3 primeros versos que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo también nos exhorta a que en ese darnos al Señor, el llamado es a no amoldarnos a vivir como se vive en este mundo, no amoldarnos a vivir como se vive en este mundo. Es decir, cuando el apóstol Pablo habla de no os conforméis a este mundo, habla del secularismo. Habla de que este mundo, hermano, tiene un molde. Habla de que el mundo tiene una forma de ver las cosas y que por lo regular, hermano, siempre va en contra de la palabra de Dios. El mundo tiene una forma de ver las cosas. Tiene una forma de ver las cosas. Y eso puede invadir nuestra forma de vivir. Y repito, por lo regular, siempre, hermano, siempre va en contra de la palabra de Dios. Y número 3, en estos 2 versos que vimos la semana pasada, bueno, vimos 3, ¿verdad? Pero el versículo 3 no lo desarrollamos. Pablo nos exhorta, fíjese bien, a que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, sino que pensemos de nosotros con cordura. Fíjese bien, que pensemos de nosotros con cordura. Es decir, la Escritura, hermano, nos hace un llamado a la humildad. Y la palabra cordura que usa el apóstol Pablo aquí en griego es, pues, tener una mente cuerda, usar la prudencia, ser sano. ¿En base a qué? En base a todo lo que el Señor ya nos dio en 11 capítulos. Es decir, en cuanto a la opinión que nosotros tengamos de nosotros mismos o de otro, es no te jactes, porque todo es por gracia. Todo es por gracia. Recordemos los 11 capítulos. Usemos la prudencia, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos y la forma como Dios nos usa, porque va a hablar de los dones, es simplemente nada más, hermano, por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Ahora, en estos versos siguientes, hermanos, que vamos a abordar el día de hoy, que son desde el verso 4 hasta el verso 8, el apóstol Pablo hablará de algunos dones espirituales que él reparte por su gracia. Y digo algunos porque en 1 Corintios ese tema él ya lo había abordado un poquito más extenso. Entonces, en estos versos siguientes que vamos a ver, hermano, que vamos a abordar, que es desde el verso 4 hasta el verso 8, el apóstol habla de los dones espirituales. Sin embargo, cuando habla de los dones espirituales, no tenemos que olvidar, no tenemos que perder de vista lo que dijo en los primeros 3 versículos del capítulo 12. ¿Qué no tenemos que olvidar? Número 1, que somos llamados a darnos al Señor. Número 2, que no vivamos como se vive en este mundo, en este siglo. Y número 3, que no nos jactemos. Que no nos jactemos. Es decir, el cristiano de estos 3 primeros versículos, hermano, el cristiano de estos primeros 3 versículos es un cristiano que quiere servir al Señor. Es un cristiano que dice, yo quiero servir al Señor. Es un cristiano que no quiere estar con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque el cristiano de los primeros 3 versículos del capítulo 12 es un cristiano que se quiere dar al Señor. Es un cristiano que no se amolda como se vive en este siglo. Fíjese bien, es un cristiano que no se amolda como se vive en este siglo. Es un cristiano que pide servir al Señor. Es un cristiano que con su vida es un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Es un cristiano que no tiene de sí mismo alto concepto
y que piensa de sí con cordura. Con cordura. Y ese cristiano dice, lo que yo tengo es por la gracia de Dios. Entonces, antes de entrar a los dones, Pablo quiere que estemos conscientes de los 3 primeros versículos. Yo quiero servir, pero este es un cristiano que no se está moldando al mundo, que no piensa como el mundo. Es un cristiano que se está santificando, es un cristiano que está agradando al Señor. Es un cristiano que con su vida es un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Es un cristiano que no tiene de sí mismo alto concepto y que él piensa con cordura. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Lo que tengo es por la gracia de Dios. Eso es lo que va a poner el apóstol Pablo, lo que no quiere que perdamos de vista. Entonces, con esto entendemos que todo cristiano de Romanos, capítulo 12, versos 1, 2 y 3, son cristianos que anhelan servir al Señor, son cristianos que son un sacrificio vivo y santo a Dios, y lo único que quieren, hermano, es darse al Señor. ¿Por qué? Porque saben que han recibido, ¿qué, hermanos? Las misericordias de Dios en 11 capítulos. Y lo menos que podemos hacer es darnos al Señor y servir al Señor con gratitud. Es lo menos que podemos hacer, hermano. Servir al Señor con gratitud. Servir al Señor dando una conducta digna de la fe que profesamos. Tenemos que entender que es un privilegio, hermano, servir al Señor. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? Pues el propósito de los dones es precisamente eso, hermano: servir a Dios. Pero no olvidando los tres primeros versículos. El cristiano del que habla Pablo en los 3 primeros versículos. Un cristiano que reconoce la misericordia de Dios. Un cristiano que con su vida es un sacrificio vivo, santo y agradable. Y un cristiano que no piensa como el mundo. Y un cristiano que no se jacta. No tenemos que perder de vista a ese cristiano. Repito, hermanos: número 1, reconoce la misericordia de Dios. Número 2, es un cristiano que con su vida es un sacrificio vivo y santo y agradable. Número 3, es un cristiano que no se amolda como se vive en este mundo. Y número 4, es un cristiano que no se jacta. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? Lo que te quiero decir es que si el Señor te salvó, si el Señor me salvó, si hemos comprendido todas las misericordias de Dios en los 11 capítulos anteriores, ahora somos llamados a darnos al Señor y sirviendo al Señor. Pero de la forma como el apóstol Pablo aquí los pone. No es servir por servir, es servir como Él los pone aquí. Porque si usted mira, antecede los 3 primeros versículos, cuando Él empieza a hablar de los dones espirituales. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado que hace aquí Pablo, hermano: a darnos al Señor. A darnos al Señor. No olvidando los 3 primeros versículos de ese tipo de cristiano. Amén. Mire cómo dice el verso 3. ¿Vamos ahí? Dice: digo pues, ¿y qué nombra Pablo, hermano? La gracia, ¿verdad? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto sino el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió, dice, a cada uno. Lo primero que nombra Pablo, hermano, es por la gracia de Dios, por la gracia. Es decir, la habilidad, la capacidad que tenía Pablo de ser un plantador de iglesias, porque a él el Señor le dio esa habilidad, hermano, de plantar iglesias. Él reconoce que es por la gracia de Dios nada más. Es por la gracia de Dios. Si alguien sabía cómo plantar una iglesia, era Pablo. Si alguien sabía cómo plantar una doctrina dentro de una iglesia local, era Pablo. Y él dice: todo esto que yo hago no es por mí, es simplemente la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, decide el que debe de tener,
sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dos cosas está diciendo el apóstol Pablo. Número uno, no tenga alto concepto de sí del que debe de tener. Y número dos, pensemos de nosotros mismos con cordura. Entendamos que no somos nosotros, sino que es la gracia de Dios. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mira cómo empieza a explicar. Y Pablo, hermano, usa la metáfora de un cuerpo humano para ilustrar que como miembros de una iglesia local tenemos diferentes funciones todos nosotros. Tenemos diferentes funciones. Por ejemplo, al usar esta metáfora de un cuerpo, entendemos que la oreja, hermano, es diferente a la boca, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y tienen diferentes funciones, es decir, no todos podemos ser boca, no todos podemos ser oreja, no todos podemos ser dedo, no todos podemos ser ceja, no todos podemos ser nariz, no todos podemos ser pelo, no todos, hermanos, tenemos diferentes funciones y ninguno de ellos está peleando, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Tu oreja no se pelea con tu nariz, ¿verdad? No se pelea. En Corintios, hermano, cuando Pablo aborda este tema, expone que hay partes, fíjese bien, que hay partes del cuerpo que son importantes y que no se ven. Y algunos comentaristas creen que está hablando de los órganos internos. 1 Corintios 12:22 dice: antes bien, los miembros del cuerpo menos dignos, más débiles, son los más necesarios. Imagínense, hermanos, los órganos internos que no se ven, ¿son qué, hermanos? Son muy necesarios. ¿Y sabe qué? Son los que menos cuidamos a veces. Muchas veces son los que menos cuidamos. Lo que está diciendo Pablo, está diciendo que todos teniendo un cuerpo, y que dentro de nuestro cuerpo los miembros que tenemos tienen diferente función. Tienen diferente función. Imagínense, hermano, que en la mañana su oreja, no le va a decir su oreja algo, ¿verdad? Pero imagínense que en la mañana la oreja diga: ya no quiero ser oreja, ahora quiero ser ojo. O el ojo diga: ya no quiero ser ojo, ahora quiero ser boca. Eso no se puede, porque no tienen la capacidad. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo está exponiendo. Dice: pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Es decir, dentro de la iglesia, en esa misma ilustración, siendo el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones y somos iguales delante de Dios. La versión Palabra de Dios para Todos dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Es decir, sigue diciendo: todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada uno tiene una función distinta. Así para con nosotros somos muchos, pero todos formamos de un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo como parte de ese cuerpo. Cada uno pertenece a los demás. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, yo necesito mi mano. Amén. Yo necesito mi pie. Necesito las dos orejas, oído, ¿verdad? Los dos ojos. Amén, hermanos. ¿Tienen frío, hermanos? ¿No? ¿Están pasando pruebas? Dios está con usted, ¿eh? Amén. Dios está con usted. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, ¿qué? Los unos de los otros. Así como un cuerpo, ¿verdad? Y Pablo nos deja saber, hermanos, que como miembros del cuerpo de Cristo debemos de funcionar como parte del cuerpo en alguna función de la iglesia local, en base al don recibido para edificar. ¿Sin qué, hermano? Recuerden los 3 primeros versículos: sin jactarnos. ¿Siendo qué, hermanos? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor.
Amén, hermanos. Ahora, antes de entrar a los dones, hermanos, porque ya vamos a entrar a los dones que nombra el apóstol Pablo, quisiera enfatizar algo en base a esto. Número uno, o algo que Pablo ha venido enfatizando. Número uno, los dones no son para jactarnos, no son para brillar, son para edificarnos unos a los otros. Dos, no somos llamados a reclamar dones que no poseemos, porque en esa ilustración del cuerpo, la oreja no le puede decir, ya no quiero ser oreja, ahora quiero ser ojo. No podemos reclamar o pedir dones que no poseemos. Número tres, somos llamados a usar nuestro don y no decir, ahora no quiero. ¿Por qué? Porque imagínense que a la mañana su mano o su oreja le digo, ahora no quiero ir el día de hoy. No, tiene una función. Número cuatro, el don que Dios nos ha dado debemos de usarlo estando santificados. Y recuerda los 3 primeros versos que acaba de nombrar. Y número 5, nunca pensemos que no tenemos algún don. Por lo menos tenemos un don, hermano. Por lo menos un don tenemos. Unos tienen 2, otros tienen 3, otros tienen por lo menos 1. Ahora, en la palabra del Señor, hermanos, en la palabra del Señor, dentro de la teología, algunos han puesto 3 tipos de categorías a los dones. Número 1 están los dones de señales, que están los milagros y los prodigios. Número 2 están los dones de proclamación, que son los que vamos a ver el día de hoy, que está la enseñanza, está el predicar, la profecía. Y número 3, el don de servicio, los dones de servicio. Los dones de señales, pues son los milagros y son los prodigios. Amén. Pregunta, ¿creemos que Dios todavía sana, hermanos? Amén, creemos que todavía Dios sana. ¿Creemos que todavía Dios hace milagros? Amén, creemos que todavía Dios hace milagros. ¿Creemos que Dios todavía hace prodigios? Creemos que Dios todavía, hermanos, hace prodigios. Pero también la palabra del Señor nos enseña que todo lo que Dios hace es bajo su voluntad y bajo su soberanía. Amén. Ahora le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Para nosotros creer en la palabra de Dios necesitamos ver un milagro? No necesitamos ver un milagro. Creemos en los milagros, creemos en las sanidades, pero para creer en la palabra de Dios no necesitamos ver un milagro. No necesitamos ver un milagro. Me recuerdo que en una ocasión unos jóvenes de una iglesia enfocada en lo supernatural, son los de la superfe, y andaban jalando de los pies a cuanta gente veían, haciéndole crecer los pies. Me decía, venga, le vamos a hacer crecer el pie. Le digo, no, yo sí creo en los milagros. Yo no necesito ver para creer en los milagros, en la palabra de Dios. Verso 6, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, vuelve a nombrar el apóstol Pablo según la gracia. Según la gracia que nos es dada, y empieza a nombrar un don. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Fíjese lo que dice Pablo. 2 cosas menciona aquí el apóstol Pablo que no debemos de olvidar. Los dones que se nos dan es según la gracia de Dios. Y número 2 dice Pablo, ahora úsense. Es decir, Pablo está diciendo que Dios es quien elige el don, no yo. Dios es el quien da el don y Él elige qué tipo de don. ¿Me explico, hermanos? Es Dios quien elige a quién se lo da. Es Dios, no yo, ni usted. Es Dios quien elige. Es Dios quien decide en qué medida se lo da. En qué medida se lo da. Y es Dios quien por su gracia lo da y es para su gloria. Fíjense bien, y es para su gloria. Entonces, cuando Pablo dice úsense, no tenemos que olvidar esto, hermano. Repito, es Dios quien elige el don. Es Dios quien elige a quién se lo va a dar. Es Dios quien decide en qué medida da el don. Y es Dios quien lo da por gracia, y todo es para que Él sea glorificado. Para que Él sea glorificado. La Nueva Traducción Viviente lo dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien. Fíjese, bien, para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido.
Ahora, el primer don, hermano, que nombra el apóstol Pablo es un don de proclamación, y que es el don de profecía. Es el don de profecía. Ahí dice en el texto, ¿verdad, hermanos? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de fe. Es el primer don que nombra aquí el apóstol Pablo en estos textos, el de profecía. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste este don? El don de profecía. Este don, hermano, no consiste, fíjese bien, este don no consiste en profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu familia. No, este don no consiste en eso. Eso no tiene nada que ver. Este don, hermano, consiste en transmitir a otros las verdades de Dios. Es decir, esto tampoco se refiere a sueños, o se refiere a yo siento, o se refiere a yo me imagino. No, este don se refiere a la exposición de la palabra de Dios. A la exposición de la palabra de Dios. Ejemplo, cuando Pablo, fíjese bien, cuando Pablo, en este mismo libro de los Romanos, para enseñar el tema de la justificación, ¿qué usó Pablo, hermanos? ¿Qué usó? Usó las escrituras, usó las profecías, mencionó a Abraham, mencionó a Isaías, mencionó a Jeremías, mencionó a Éxodo, mencionó Deuteronomio, mencionó los Salmos, mencionó Ezequiel, mencionó Segunda de Reyes, y sería interminable nosotros ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 todas las escrituras que él hace mención. Menciona las profecías con exactitud para poder mostrar el tema de la justificación. Es decir, sería interminable, hermano, las citas que Pablo hace mención desde el Antiguo Testamento. Él las hace con mucha exactitud. Los apóstoles también citaban las escrituras con exactitud. Pedro en su primer discurso, ¿sí recuerda a quién citó, hermanos? Citó a Joel, ¿verdad? Esteban, hermano, dio una tremenda exposición de historia y de profecías con citas exactas cuando fue confrontado. Entonces, cuando Pablo habla del don de profecía en este texto, específicamente en este texto, está hablando de la proclamación de las verdades. También cuando habla de cómo Dios también cuando habla de profecía, habla de cómo Dios les revelaba a lo que ahora tenemos nosotros el Nuevo Testamento, y entendemos que el canon ya está cerrado, hermano. Yo no puedo venir, hermano, con una revelación extrabíblica, ¿verdad? Hermano, fíjense que el Señor me dijo, y entonces tendremos que añadirle aquí en Apocalipsis, ¿no? Primera de Arturo, capítulo 1. ¿Se me explico, hermanos? Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de profecía? Realmente en este texto se refiere a la proclamación, a exponer. En este caso, ¿qué hizo Pablo, hermano? ¿Qué hizo Pablo para exponer el tema de la justificación? Usó con exactitud la palabra, las profecías, los salmos, proverbios, Ezequiel. Es un libro muy, muy hermoso, hermano. Es un libro que nos ha enseñado mucho acerca de la justificación, acerca de la salvación. Verso 7. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Fíjese lo que dice, son dones que el Señor da. O si de servicio en servir. La palabra servicio aquí habla de diaconía, hermano, de servidores. Alguien que ante la necesidad está sirviendo. Recuerde cuando había ese problema con las viudas que eran desatendidas, hubo diáconos, hermano, que llenaron ciertos requisitos y se pusieron a servir en las mesas. En las mesas. Amén. Dice, el que enseña en la enseñanza, ¿verdad? El que enseña en la enseñanza. Ahora, fíjese bien, hermano. Esta palabra, el que enseña, porque así dice, ¿verdad? O el que enseña en la enseñanza. Esta palabra, el que enseña, en griego es didaskono, didascalía. Es decir, esto habla, hermano, fíjese bien, esto habla de no enseñar por enseñar, sino de enseñar bien. Porque alguien puede tener el don de enseñanza y enseñar y tener una buena retórica, puede hablar en público, pero puede ser que no esté enseñando bien. Aquí cuando habla y cuando dice, o el que enseña la enseñanza, está diciendo
está diciendo de enseñar bien. Enseñar bien. La Nueva Traducción Viviente, como si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente, lo dice un poquito más claro, porque la Nueva Traducción Viviente dice: si eres maestro, enseña bien. Enseña bien. Pregunta: ¿alguien que tenga el don de enseñar puede enseñar mal? No debe, pero si es negligente puede enseñar mal. ¿Qué dice Pablo? El que enseña en la enseñanza. Si Dios te ha dado el don de enseñar, entonces enseña bien. Enseña bien. Aquí habla de enseñar bien. Habla de una enseñanza sistemática. Habla de una enseñanza planeada. Habla de una enseñanza estudiada, meditada, bien trazada. Esto no es como cuando dice: pues a ver qué el Señor nos habla el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Bueno, si se trata de eso, pues desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor nos puede hablar, hermano. Toda la Biblia. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Habla de enseñar bien. Ejemplo: si alguien va a enseñar de la doctrina de la salvación, pues que enseñe bien la doctrina de la salvación. Si alguien va a enseñar la doctrina de la Trinidad, que enseñe bien, con textos, que tenga bien planeada la enseñanza, meditada, bien trazada la enseñanza de la Trinidad. Si alguien va a enseñar la doctrina del bautismo en aguas, pues tiene que tener bien estudiada la enseñanza, lo que va a enseñar. Es decir, si tiene ese don, úsese, pero bien. Miren, hermano. Seguimos, verso 8. ¿Lo tiene? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Dice: el que exhorta en la que, hermanos, exhortación. La Nueva Traducción Viviente dice, si alguien lo tiene, pues lo puede leer, dice: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Así dice la Nueva Traducción Viviente: anímalos. Ahora, ¿en qué consiste este don, hermano, del que exhorta en la exhortación? Este don, hermano, tiene que ver con alguien a quien Dios le ha dado la capacidad de animar a otros. Realmente de eso está hablando aquí, de animar a otros. Este don se usa para llamar al arrepentimiento. Ejemplo: si tú ves un hermano que anda mal y lo exhortas haciendo un llamado al arrepentimiento, si tienes ese don, Dios te puede dar esa gracia especial por Dios para que lo hagas arrepentirse. Para que lo hagas arrepentirse. Repito, si ves un hermano que anda mal y lo exhortas haciendo un llamado al arrepentimiento, si tienes ese don de exhortación, puedes tener esa gracia de parte de Dios para que esa persona venga al arrepentimiento. Porque realmente en la palabra griega, la palabra exhortar significa aquí, pues amonestar, animar, de eso está hablando. Entonces, este don, hermano, tiene que ver con animar a alguien a seguir adelante, tiene que ver con advertir de un peligro, tiene que ver con hacer un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, entendemos también, hermano, que si tú exhortas a alguien que no le gusta que le digan nada, quizás pues te lo vas a agarrar de enemigo, ¿verdad? Que es lo más probable. O lo peor, si tú exhortas y alguien te exhorta y te enojas, entonces para de exhortar y necesitamos examinarnos nosotros mismos. Amén. Hechos 13:43, se lo leo, dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: los exhortaban a continuar confiando en la gracia de Dios. Los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. ¿Qué es esto? Les estaban haciendo un llamado a permanecer en la verdad, a que amen la verdad, a que no abandonen la verdad por lo que estaban pasando. Ese es el llamado que les está haciendo, les está haciendo el apóstol Pablo cuando habla de exhortación. Amén. Yo recuerdo hace muchos años que unos hermanos dejaron de venir a la iglesia y nos juntamos varios hermanos y dijimos: hermanos, vamos a ir a ver a aquellos hermanos y
pues vamos a animarlos, ¿verdad? Porque han dejado de venir a la iglesia y entendemos que están decaídos espiritualmente. Sabemos que hay un cierto tipo de rebeldía, pero han decaído espiritualmente. Entonces vamos, busquémoslos, vamos a animarlos, hermanos, para que vengan a la iglesia. Vamos a orar por ellos. Y una de las hermanas, en cuanto llegó y vio a otra hermana que no ha venido, en cuanto la miró, le dijo: rebelde, ¿por qué no has ido a la iglesia? No, pues con eso ya no vino. Entonces, cuando habla de exhortar, hermano, en griego, que es, fíjese, la palabra exhortar en griego es parakaleo, algo muy parecido a paracleto, parakaleo. Es decir, que tiene que ver con invitar, con orar, con alentar, con animar, con amonestar, con consolar, con exigir, con acercarse, sentirse cerca, ir al lado de. Es muy parecida a la palabra al paracleto, es parakaleo. Es parakaleo. Amén, hermanos. Estoy diciendo el que reparte con liberalidad. El que reparte con liberalidad. Es decir, aquí, hermano, está hablando de un don de dar. Fíjense, todos tenemos un don, ¿verdad? De servir. Otros tienen un don de dar. Y este don del que reparte en griego tiene que ver con entender que es un privilegio dar. Es un privilegio dar. Pero no dar por dar, hermanos. Es dar con entendimiento. Dar con entendimiento. No den por tristeza ni por necesidad. No dar por manipulación. No dar para que otros digan: ay, mire, para que me vean cómo estoy dando. No. No es así. No dar solo por compromiso, sino entender que aquí está hablando de dar. Se entiende que es un privilegio. No es dar por dar, sino entender que es un privilegio dar, el que reparte con liberalidad. Mire bien, la palabra liberalidad, hermano, habla de sinceridad. De sinceridad. Es decir, que lo que vas a dar, lo des con sinceridad. Y si no lo vas a dar con sinceridad, mejor guárdatelo. Guárdalo. Pues no lo doy, pues no lo des. ¿Verdad, hermano? Porque realmente eso se refiere. Una palabra que usa mucho nuestro hermano: no lo des a regañadientes, ¿verdad? Si lo vas a dar a regañadientes, no lo des. No lo des. Amén. Porque está diciendo aquí, ¿verdad? El que reparte con liberalidad, o sea, dar de una forma sincera, no quejándose, no con tristeza, no por necesidad, menos por manipulación, hermano, menos para que te vea la gente. Si es así, mejor guárdatelo y no lo des. ¿Sí me explico, hermanos? No para que te vean, ¿no? Aquí habla de dar con sinceridad. Dice: el que preside con solicitud. Palabra presidir, hermano, en griego es dar instrucciones, como un padre de familia que da instrucciones, un esposo, líder dentro de una congregación. Y la palabra solicitud habla de diligencia, de esforzado, dedicado. La Nueva Traducción Viviente dice: si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado el don, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, me gusta cómo lo dice esa versión, porque dice: toma la responsabilidad en serio. No juguemos, en serio. ¿Cómo empezó Pablo aquí en estos versos? El tipo de cristianos del verso 1, 2 y 3, somos llamados a ¿qué, hermanos? A darnos. Pero darnos ¿cómo? Pues que el tipo de cristiano que habla aquí es un cristiano santo, agradable, que es el verdadero culto que Dios recibe, que no se conforma, no piensa como piensa este mundo y no se jacta. ¿Me explico, hermanos? Pues, ¿qué está diciendo aquí? El que preside con solicitud.
Y repito, me gusta la Nueva Traducción Viviente porque esa lo dice: si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Es decir, si Dios nos ha dado un privilegio dentro de la comunidad cristiana, hermanos, por favor, seamos serios. Amén. No lleguemos patinando al culto, hermanos. Eso es para todos, para mí, para usted. ¿Explico, hermanos? No se ponga serio. Decía el hermano el domingo, ¿verdad? Estamos aquí sirviendo al Señor. Mire, el texto que el hermano Carlos tomó el domingo, muy buen texto acerca de cómo venía a la casa del Señor, ¿verdad? Los capítulos que anteceden hablan sobre la vanidad. Habla sobre la vanidad. Fíjese, está hablando sobre la vanidad. Y pues, dejémoslo en otro tema ese, ¿eh? Porque puede ser que estemos sirviendo de esa manera también. Y por último, el que hace misericordia, ¿con qué, hermanos? Con alegría. Es decir, la Nueva Traducción Viviente dice: si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Mire, hermano, yo he visto esto en toda mi vida cristiana desde que empecé. Muchas veces damos misericordia porque aquí está hablando de mostrar bondad, de ayudar también. Y dice: hazlo con alegría, hazlo con gusto. Si vas a ayudar, hermano, a un enfermo de la congregación, no se quejen. No se quejen, por favor. Porque yo he visto que hay personas que quieren ayudar y yo llevo esto y llevo el otro y salen quejándose de las personas que están ayudando. Hay gente que da y se queja. Si tú vas a ayudar a un enfermo, si tú vas a visitar a un enfermo, si tú vas a llevarle algo a un enfermo, siéntete privilegiado. Muy privilegiado de que el Señor te da la oportunidad de poder servir de esa manera. Está enfermo la persona. No nos quejemos de su condición. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, seguimos el próximo.